Ay. Yo tengo muchas cosas aquí. Bueno, vamos a orar, vamos a poner este tiempo especial de nuestro servicio, porque es donde estudiamos la palabra, y ciertamente es de allí, de la palabra, sale toda nuestra vida, ¿no? Todo lo que nosotros podamos hacer, podamos vivir. El Evangelio y la palabra del Señor transforma nuestras vidas, nuestra forma de pensar. Pensábamos de una forma, ahora pensamos de otra. Todo cambia. Cuando uno es cristiano, como que las cosas, como dijo un autor, el mundo se vuelve pata para arriba, ¿no? El primero ahora va a ser el último. El que quiera ser el más grande va a ser el servidor. Y hay tantas cosas que uno aprende de la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Así que quiero que oremos. Padre eterno, tú eres un Dios santo, tú eres un Dios bueno. Queremos que tú abras nuestros ojos. Ayúdanos a comprender tu palabra, Señor. Padre, transforma nuestra vida, nuestros corazones. No que sea solamente de mente y que podamos afirmar y creer como un mero ejercicio intelectual, sino que también nosotros seamos transformados por lo que tu palabra dice. Seamos realmente retados. Y como dice tu palabra también, que nuestra mente sea transformada, acomodándose a lo que tu palabra enseña. Ayúdanos, abre nuestros ojos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Abran sus Biblias, mis hermanos, en el capítulo 5 de Primera de Timoteo. Como ustedes saben o esperarían, continuamos en el estudio de Primera de Timoteo, algo que es bastante importante para nosotros, continuar en un libro que hemos empezado. Nadie puede negar que la iglesia no es precisamente un edificio. Nosotros como Iglesia Bíblica de la Gracia nos reunimos por la gracia de Dios y por el amor de Dios y la bondad de Dios en el edificio donde opera misiones. Pero como iglesia, nosotros somos la iglesia. Nosotros estamos aquí reunidos como familia, bien sea en este edificio o bien sea en otro edificio. La iglesia no es el edificio, eso lo sabemos. La iglesia es la familia de Cristo Jesús. Y como familia debemos tratarnos. El día de hoy vamos a ver en este capítulo 5, del versículo 1 al versículo 16, lo siguiente. Vamos a ver cómo obra la iglesia como familia. Y vamos a tocar dos aspectos importantes. Y la primera es que debemos mostrar amor los unos por los otros, como lo hacemos con una familia. Y la otra, siendo más específicos, vamos a ver cómo la iglesia tiene la responsabilidad de ocuparse de las viudas y aquellas mujeres que han mostrado ser piadosas, y es una responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia, y la Biblia lo enseña. Ahora, empezando en el versículo 1 y 2, habla de la relación entre nosotros. Dice así, Primera de Timoteo, capítulo 5, dice: no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas
como madres, a las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. Esa es la primera sección. Nosotros como familia debemos amarnos. Y acuérdense que Pablo le está dando instrucciones a Timoteo, cómo la iglesia debe llevarse. Este es el joven Timoteo que se le ha dicho que nadie tome en poco tu juventud, sino sea ejemplo. Y ahora Pablo le está diciendo algo importante, es cuando hay una dinámica de familia, muchas veces va a ocurrir que hay que exhortar, llamar la atención a los hermanos. Eso debe ocurrir en la familia. El día de ayer hablaba con un hermano y estábamos hablando acerca de cómo la interacción entre nosotros como familia, una de las cosas que se da es que nos exhortamos y nos ayudamos a ser como Cristo cada día más. Esa dinámica debe ser establecida en una iglesia, debe ser una cultura de la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo, le da indicaciones, cómo nosotros debemos reprendernos los unos a los otros, cómo nosotros debemos llamarnos la atención y cómo nosotros debemos ayudarnos a crecer en Cristo Jesús. Entonces es algo importante en la dinámica de la iglesia y Pablo le dice a Timoteo, no reprendas con dureza al anciano. No le está diciendo que no lo reprenda, sino le está diciendo que no lo haga, ¿cómo? Con dureza, ¿verdad? Con amor y verdad se corrige el pecado, dice Proverbios, con amor, ¿ok? Y verdad. Si hay verdad, pero no hay amor, entonces no se corrige el pecado. Hay dos elementos. Uno puede tener la verdad, pero el solo tener la verdad no se considera que ya uno tiene luz verde para exhortar a un hermano. Tiene que tener amor. Ahora, puedes tener amor, pero si no tienes la verdad, entonces tampoco sirve, porque el amor tiende a hacer lucir las cosas como no lo son en realidad. Ese amor, digamos, que quiere cuidar, que quiere guardar, cosa que es bueno, pero tenemos que ser verdaderos también. Entonces lo que dice Pablo a Timoteo es, no reprendas al anciano con dureza. Ahora, la palabra anciano aquí, entendemos, en la Biblia se usa esta palabra de dos formas. Una es anciano como pastor, anciano como obispo, ¿verdad? Y la otra es anciano, una persona de edad avanzada. Ahora, nosotros debemos determinar cuál es el significado de esta palabra anciano aquí. Y la única forma de saberlo, por supuesto, ¿cuál es? El contexto. El contexto es quien nos dice, ¿verdad? ¿Qué significa una palabra? En México, la palabra bote puede significar varias cosas, ¿verdad? Y solo el contexto puede decir, si yo digo estoy en el bote, ¿verdad? El bote puede ser en México, estoy en un barco. Pero en México también puede ser, ¿quién sabe? La cárcel, gracias. En México también bote significa la cárcel. Así que si yo estoy en el bote y llamo a mi mamá y le digo, estoy en el bote, ¿verdad? La mamá va a querer que tú le digas un poquito más, ¿verdad? Para saber el contexto, qué clase de bote. ¿Estás en el mar, en un barco, o te agarraron preso y estás en el bote? Entonces, el contexto siempre es muy importante. Aquí lo mismo. ¿Cuál es el contexto? Y vamos a ver que el contexto nos lleva a la conclusión de que tiene que ser que Pablo le está diciendo a Timoteo que es un hombre mayor, se refiere a un hombre de edad avanzada. ¿Ok? Timoteo es joven y va a reprender a un hombre de edad avanzada. ¿Cómo lo sabemos? Porque después habla de a los jóvenes.
después habla de las ancianas, después habla de las mujeres jóvenes, ¿verdad? Por eso sabemos que hay contexto allí. Entonces usted debe poner una notita o si lo puede ver rápido cuando está leyendo otro día para que usted sepa y maneje la palabra bien. Entonces no se reprende al anciano con dureza, sino más bien exhórtalo. Y esta es una de mis palabras preferidas, ¿verdad? Yo creo que cada vez que usted vea la palabra exhortar, exhortarse, exhortar, ¿lo que significa? Paracaleo. No siempre, pero bastante frecuentemente. En vez, nosotros debemos aquí poner, más bien, paracaléalo. Porque la palabra paracaleo significa animar, empujar, regañar, confortar. Tiene mucho sentido. Entonces, y por supuesto también la palabra regañar, ¿no? O llamar la atención porque hizo algo que no debe ser. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que no lo hagas con dureza, sino más bien paracaléalo. ¿Cómo qué? ¿Cómo a qué? Como a un padre. A tu padre tú lo honras, le tienes respeto. Y la idea es que cuando Timoteo va a paracalear a un hombre mayor, lo haga como si lo estuviese haciendo con su padre, del cual se entiende que debe haber un respeto, un sentido de honor hacia ese hombre. Después le dice, paracaléalo como a padre. Y después dice, a los más jóvenes, ¿qué cosa? ¿Qué hay que hacer a los más jóvenes? ¿Ah? ¿Cuál es el verbo? ¿Ah? Paracalear. A los ancianos, a los hombres mayores, paracaléalos como si fuera tu padre. A los jóvenes, paracaléalos como si fueran, ¿qué? Tus hermanos, hablando de hermano de sangre. ¿Por qué? Porque Pablo lo que le está diciendo es como tu familia, porque ciertamente es tu familia y la dinámica en la iglesia debe ser de familia. La persona que uno ama, naturalmente más, es la que está más cercana a uno, que es la familia. Después le dice, a las ancianas, paracaléalas, ¿cómo? Como si fuera tu madre. Uno ama mucho a su mamá. Naturalmente, normalmente, eso es lo que ocurre. Hay sus excepciones, por supuesto. Pero la intención y la idea es que sean paracaleados, sean animados, sean exhortados, sean confortados, sean regañados también, como es decir, dense cuenta de algo, Timoteo, como ministro del Señor, tiene la responsabilidad de paracalear a la familia. Y después les dice, y a las jóvenes, ¿qué les dice? Tienes que paracalearlas como si fueran, ¿qué? Tus hermanas. Y esto es algo muy importante porque aquí se añade algo especial. Al final del texto del versículo número 3 le dice, con toda pureza. Con toda pureza. ¿Qué significa con toda pureza? Bueno, jóvenes varones, tú tratas a las hermanas jóvenes de la iglesia como si fueran tus hermanas de sangre. Es decir, no va a haber absolutamente nada inapropiado en esa relación con la hermana de la iglesia, porque debes animarla, debes paracalearla, debes exhortarla, debes lo que sea, pero debe ser con toda pureza, porque tú tienes que pensar que es tu hermana de sangre. Entonces aquí también nos ayuda a entender cuál es la dinámica de la relación entre un joven de la iglesia y una joven de la iglesia. Debe ser como se tratara a una hermana de sangre. Claro, estas indicaciones están siendo dadas para Timoteo como ministro y un hombre joven, ¿verdad? Tienen que tener cuidado el hombre joven cuando está tratando con una muchacha. Tiene que ser con toda pureza. Cuidado con esas cosas, ¿no? Hay que ser con mucha pureza. Recuérdense que el número uno, el factor top número uno
de la caída de los ministros, pastores, ya se imaginarán cuál es, ¿verdad? La caída top número 1. Ya sabemos cuál es. Ocurre porque no se tiene cuidado con esto de la pureza. Ahora, esto también aplica a ti, a la iglesia, a ti, no solamente a los ministros. Debemos hacerlo, debemos ser ejemplo, claro. Pero en nuestras relaciones debemos, cuando nos paracaleamos, debemos hacerlo como si yo voy a paracalear a uno que es mayor de mi persona, debo hacerlo ¿cómo? Como si fuera mi papá. Al que es como yo joven, ¿verdad? Tenemos que hacerlo ¿como qué? Como mi hermano, ¿verdad? A mis hermanas, ¿verdad? Que creo que yo soy aquí, quizás la hermana Amparito es la mayor. Tengo que tratarla, solamente puedo pensar en ella en este momento, ¿verdad? Porque es mayor que yo, puedo pensar como mi mamá. Y a las hermanas, a las muchachas que están aquí, debo paracalearlas como si fueran mis hermanas, con toda pureza, con todo respeto. Tengo que tener mucho cuidado. Y lo mismo ocurre para los jóvenes. Tú tienes que tratar a tu hermana de la iglesia, que tienes que tratarla con toda pureza. Imagínate que es tu hermana de sangre. Si tú tienes ese principio en tu cabeza, ahí no vas a tener problemas. Es como si fuese tu hermana de sangre. Nada que tú hagas con tu hermana que no hagas con tu hermana de sangre, no vas a hacer con tu hermana en la iglesia, ¿verdad? Así, ese principio es muy importante. Por eso Pablo añade a Timoteo, le dice con toda pureza. Con toda pureza. Ahora, esta no es solamente la indicación de esta dinámica de paracaleo. Por eso nosotros tenemos un tiempo en la iglesia para que se preste el paracaleo. Mis hermanos, cuando la iglesia tú te vienes a las 10, termina el servicio a las 11:30 y tú te vas. ¿Cuándo hay tiempo para paracaleo? No hay. Antiguamente, la iglesia estaba todo el domingo en el merequetengue de la cosa. Ellos comían juntos, habían una iglesia que también tenía servicios en la noche. Por eso es importante estudiar la historia de la iglesia. Tenían servicios en la mañana y también en la noche. Para verse las caras, para estar juntos, para paracalearse, para estar allí. El domingo debe ser un día que nosotros preparamos y apartamos especialmente para dedicárselo a la obra del Señor, y eso implica muchísimo el estar con mis hermanos, el sentarme con mi hermano. Y la iglesia, como estrategia, hemos pues establecido un tiempo de compartir después de la iglesia para que se den muchas cosas. Y hay muchas cosas que se dan antes de la iglesia. Pero la única forma de que se dé antes de la iglesia es que tengamos un tiempo con los hermanos antes de la iglesia, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que pensar en eso. Ahora, ¿cómo debo yo paracalear a mi hermano? Gálatas 6:1. Y váyanse allí porque eso sí es importante. Gálatas 6:1. Este pasaje usted se lo debe memorizar porque usted lo debe usar mucho en la mente, recordarlo, ¿no? Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Dice de la siguiente manera, dice así: si alguno es sorprendido, hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta o en algún pecado, ¿verdad? Dice: ustedes que son espirituales, ¿qué deben hacer? Debemos restaurarlo en un espíritu, ¿cómo? De mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tú y yo tenemos la misma capacidad de hacer lo mismo, por lo cual estamos exhortando al otro hermano. No podemos exhortar al otro hermano pensando que nosotros no pudiésemos caer en la misma falla, en el mismo pecado. Y eso nos ayuda a hacerlo con mansedumbre, porque yo también soy vulnerable a esa situación. Yo no me puedo creer que no soy vulnerable. Yo no puedo creer que ya yo estoy sobre mi hermano y que yo nunca voy a cometer esa falta o ese pecado que mi hermano está cometiendo. Entonces, cuando yo voy a
paracalearlo, voy a exhortarlo, debo ir entendiendo también de que yo pudiese hacer lo mismo. La intención es restaurarlo. La intención es ayudarlo a ser más como Cristo o ayudarla a ser más como Cristo. Esa es una dinámica que debe caracterizarnos a nosotros como iglesia. Por eso les decía que es importante que se sepan ese versículo de memoria, porque como debe haber mucha exhortación, debe haber mucho paracaleo, debe haber mucho ánimo en medio de nosotros. Hay gente que no va a poder estar en una iglesia donde hay paracaleo, porque es incómodo. El paracaleo no es cómodo. Muchos de nosotros prefieren no hacerlo, ¿verdad? Y eso es una buena señal. Cuando uno dice, ay, es que le tengo que decir al hermano Juan esta situación, yo no quiero hacer eso, claro. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Por qué? Porque tu motivación es diferente. Creo que lo hablamos en el taller de la cuestión de los esposos, ¿no? Que hicimos allá conjuntamente con la Iglesia Palabra Viva. Hablamos de eso, si mal no me recuerdo. Importantísimo ese versículo. Volviendo a Timoteo, sabemos que así se debe ser la dinámica de la iglesia. Es una dinámica muy importante. Ahora, esa dinámica es entre nosotros como familia. Pero ahora Pablo se va a enfocar en las viudas. Y como la iglesia es familia, nosotros tenemos que también prestar atención a lo que Dios presta atención. Mis hermanos, la palabra enseña una y otra vez acerca de las viudas y cómo Dios cuida de ellas. Una iglesia que está buscando ser una iglesia santa va a caracterizarse cuando sea necesario y prudente que apoyemos y que ayudemos a las viudas. Miren el corazón de Dios. Les voy a leer algunos versículos rápidamente de algunas cosas que Dios dice acerca de estas mujeres que son viudas. El Salmo 68:5, por ejemplo, dice, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Él es el padre de los huérfanos, Él es el defensor de las viudas. Estas dos categorías pareciese que, y entendemos también que son como esas personas de la sociedad más vulnerables y Dios tiene un corazón especial para ellos, ¿no? Fíjense lo que dice Deuteronomio 27, habla de que maldito aquel que tuerce la justicia debida al extranjero, al huérfano y a la viuda. La palabra de Dios dice que hay maldición para aquel que tuerce la justicia para no dársela a la viuda, para no dársela al huérfano. Isaías 1:17 dice, aprende a hacer el bien, busca la justicia, reprende al opresor, defiende al huérfano y dice, aboga por la viuda. Dios tiene un corazón para las viudas. Ustedes escucharon lo que leyó el hermano Cristian y si prestaron atención, era el profeta cuando la viuda no tenía nada y la viuda confió en el Señor, no tenía nada en su vasija, solo un poquito de harina y un poquito de aceite, y él le dice, no se te va a acabar, tranquila. Y Dios envió a este profeta para ayudarla a ella, y ella vio la gloria de Dios, y después le pasó algo a su hijo, y Dios en su misericordia levantó a su hijo de los muertos, y vemos el corazón a lo largo de la palabra de Dios para con las viudas. Eso es algo importante. Ahora aquí en el Nuevo Testamento, vámonos a Timoteo, dice en el versículo 3, honra a las viudas que en verdad son viudas. Y aquí hay algo importante. Si hay unas viudas que son en verdad viudas, también debe haber una viuda que no son de verdad viudas. ¿Verdad? Algo así. La Biblia a veces nos habla de esa forma para que prestemos atención y cuidado. Dice, honra a las viudas, es decir, respétalas, trátalas de una forma honrada, pero las que son en verdad viudas. Y después dice, el versículo 4,
Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. ¿Qué es agradable delante de Dios? Es cuidar a los padres. Dice, si esta viuda tiene hijos o nietos, que estos primero aprendan a ocuparse de ella y a mostrar piedad para con su propia familia. Y dice, y recompensar a sus padres. Los hijos, niños, presten atención. Ustedes tienen una responsabilidad de parte de Dios de cuidar a sus padres o a sus abuelos o abuelas cuando ellas estén solos. Imagínense, eso es algo que Dios espera y espera de mí como adulto, si mi mamá y mi papá están vivos, inclusive mis abuelos, si ellos están vivos, aquellos que han ido al asilo de anciano o algún asilo de anciano. Es bien triste el ambiente allí. Es bien triste el ambiente allí. ¿Sabe por qué? Porque esos ancianitos se sienten bien solos. Nadie los visita. Mire, las historias que se cuentan ahí son historias que lo van a hacer llorar. Porque los dejaron ahí metidos y se fueron para arriba, para el norte. Pero la Biblia nos dice que eso es lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Que los hijos, inclusive los nietos, se ocupen de los padres. Es una responsabilidad, niños, que ustedes tienen que tener. Dice una recompensa después de haber, ¿verdad?, los bañado, alimentado, limpiado, cambiado pañal. A mí me da risa cada vez que uno de mis hijos me dice, pero papá, yo no hice eso. Y yo le pregunto, ¿cuántas veces? ¿Quién te cambió el pañal sucio? Tú o mamá. Ah, y yo no hice eso. Entonces yo me estoy ocupando de unos business que yo no hice. ¿Verdad? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Entonces, ahora yo no hice eso. Si yo me pongo también en esa, yo no hice eso. Pues imagínense hasta dónde llegaríamos, ¿no? Pero muchas veces los ancianos son denigrados de la sociedad. Denigrados de la sociedad. Y se observa, pero es una responsabilidad de un cristiano ocuparse de su mamá y de su papá o de su abuelo o su abuelo si ellos no tienen ninguna ayuda. Es nuestra responsabilidad. Un hombre cristiano hace eso. Un hombre cristiano y una mujer cristiana hace eso. No los deja botados así. Eso no es mostrar el amor de Dios. Vemos que el corazón de Dios es por las viudas. Ese es el corazón de Dios. Y nosotros como iglesia debemos reflejar ese corazón de Dios. Ahora, aquí Pablo está hablando a Timoteo porque quizás habían muchísimas viudas. Nosotros en este momento quizás no tenemos ese contexto. Quizás, o por lo menos acuérdense que también muchas mujeres en Nicaragua quedaron viudas por la cuestión de la guerra. En los 80 hubo una situación muy, muy difícil. Y quizás en ese tiempo, en los 80, era bastante pertinente, ¿no?, que la iglesia ayudara a aquellas mujeres que se quedaron sin esposo y se quedaron sin nada. Las historias son muy grandes, ¿no? Pero en la iglesia, en la familia de la iglesia, hay una responsabilidad de la iglesia. Primero para los hijos y para los nietos, ese es el corazón de Dios. Pero también la responsabilidad de la iglesia si no los hay, si no existen los hijos, los nietos. Pero recuerda, yo debo recordar que yo debo recompensar a mi papá y a mi mamá. Es muy importante. Como hijo, tú eres hijo o hija. Y tú debes honrar a tu papá y a tu mamá por lo que ellos hicieron. Es un mandamiento de Dios. El versículo 5 dice, sin embargo, a la que
en verdad es viuda y se ha quedado sola, ahí está la cosa, se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Esto de noche y de día significa todo el tiempo, como para ti y para mí, la palabra de Dios dice, oren sin cesar. Es lo mismo, lo que quiere decir es que las verdaderas viudas, una, se han quedado solas, no hay nieto, no hay hijo, ¿ok? Y son mujeres de Dios. Esto es importante porque la Biblia no dice que nosotros como familia, como iglesia, tenemos que ayudar y mantener a las viudas que no son de nuestra familia. Ahora, podemos, y cada uno de nosotros puede hacerlo en su vida, pero como iglesia, como congregación, no es nuestra responsabilidad. Los de la familia primero. ¿Ok? Así que si la mujer es viuda, en ese sentido, hay una obligación de parte de la iglesia si no hay hijos y nietos. El versículo 6 dice, pero la que se entrega a placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta, refiriéndose a estas viudas. Y esta viuda no es cristiana. No es cristiana. ¿Por qué? Porque estamos buscando cuáles son las verdaderas viudas, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Verdad? Ese es el entendimiento. Técnicamente, una viuda es una persona que se muere su esposo y después, técnicamente, pero bíblicamente tiene que quedarse sola y tiene que ser una mujer cristiana. Y eso sí nos corresponde a nosotros como iglesia. Así que eso es muy importante. Después dice el versículo 7, ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Sean irreprochables todos aquellos que están involucrados en este business. ¿Quiénes son? La iglesia, los familiares, nietos, hijos de esta viuda y las viudas mismas. Porque las viudas son mujeres que han puesto su confianza en Dios. Dice, y no están entregadas a los placeres desenfrenados. El versículo 8, fíjense que dice, pero si alguien, presten atención a esto, porque le voy a hacer una pregunta. Voy a leer el versículo 8, dice, pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Quiénes son, pero si alguien? ¿Quiénes son ese alguien? ¿Ah? Los hijos y los nietos ¿de quién? De las viudas. ¿Ven la responsabilidad que hay? Si alguien refiriéndose a esos hijos y nietos no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, dice algo muy importante, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Claro, el contexto aquí es acerca de tener cuidado de las viudas, pero imagínense, aún peor, aquel hombre que no tiene cuidado de su casa, de su hogar, de sus hijos, de su esposa. Eso es muy importante. Dice, ha negado la fe. ¿En qué sentido? En que hay un mandamiento de Dios explícito que nosotros debemos cuidar de nuestros padres. Y lo otro es que ha negado la fe porque Dios ha dado todo el poder en el hombre para trabajar y hacer lo que tiene que hacer. Dios ha dado ese regalo al hombre. Nosotros leíamos en una reunión de hombres, hablábamos acerca de que Dios nos ha puesto para sembrar y trabajar el cultivo. Y eso lo que significaba es, Dios ha dado al hombre la responsabilidad de proveer. Dios ha dado al hombre la responsabilidad de proveer. Muchacha joven, tú estás viendo, o viuda, joven, ¿verdad? La edad no importa mucho, pero lo que quiero decir, si un hombre no provee para su casa, no tiene trabajo estable, nunca pienses en casarte con esa persona. Así sea el hombre más buen mozo, tenga la sonrisa más hermosa que pueda tener y la personalidad más bella que pueda tener. Puede ser el galán de galanes, pero si no es un hombre que provee, ¿verdad? Si no es un hombre que tiene un trabajo y se le mira trabajando de lo que sea,
no te cases. Vas a tener problemas porque vas a tener que mantenerlo. Y eso viola completamente el diseño de Dios. Jóvenes con edad de trabajar, y eso puede empezar a los 8 años o a los años que sea, ¿verdad? Para nosotros es increíble que un niño trabaje, pero no es así, no era así. Los niños tienen que aprender a trabajar también, ¿verdad? No solamente es jugar, tienen que aprender a trabajar con su papá. Si vivimos en una finca, nadie está pensando, vaya, usted tiene que ir a alimentar las gallinas, vaya a buscar los huevos y me los trae y no me los rompa, vaya y haga esto aquí, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Así es. Vaya y ayude a hacer esto, vaya y recoja la basura. Todos los niños deben tener una responsabilidad en su casa porque hay que enseñarles un principio y un hábito que es el de trabajar, no puro jugar. Ahora, que hay que jugar, estoy de acuerdo. Pero hay un principio que debemos enseñar a nuestros hijos a trabajar y a ser responsables y a proveer y hacer, como yo les digo a mis hijos, y la hermana Eva está de testigo, hagan algo productivo por la patria nicaragüense. ¿Verdad? Y eso significa hagan algo productivo por mi casa, por la casa, por la familia. No estar ahí nomás, sin hacer nada. ¿Por qué? Porque hay un principio de la Biblia que si un hombre o una persona no provee para los hijos, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. El principio es básico, muy, muy, muy básico. Dios ha dado principalmente al hombre la responsabilidad de proveer. Así que si te gusta un muchacho, márcala el historial de trabajo. Te estoy dando detalles aquí, ¿verdad? Marca el historial de trabajo. Porque no es que, ahora sí está trabajando, qué bueno. ¿Y qué hay para atrás? ¿Y qué hay para adelante? Porque el historial es buenísimo para ver el récord de la persona, ¿verdad? Estudia eso. Dile a tu papá que le ponga el ojo, o tú misma pone el ojo, ¿verdad? Aquí nos enteramos de todo, no se preocupe. En Nicaragua fácil enterarse de todo, no se preocupe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un principio de trabajo que nosotros como padres debemos educar y ayudar a nuestros niños a darles la disciplina del trabajo. Que los niños no pueden hacer algo, pobrecito. Mentira, eso es una mentira del mundo. Ahora, versículo 9, dice que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si se ha mostrado hospitalaria a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Hay un debate con respecto a esta lista. Algunos piensan, algunos eruditos piensan que esta lista no es de la lista para ver si había que ayudar a las viudas, es decir, ayudarlas y sostenerlas, ¿no? Si eran verdaderas viudas. Algunos no creen que se refiere a eso, algunos creen que se refiere a una lista de hermanas que tenían un servicio especial en la iglesia. Yo no soy seguro y la verdad no importa cuál es la posición que tomemos, pero lo que sí debemos entender es que para que esta persona pueda ser, esta viuda en particular, sea puesta en la lista, ella tenía que tener, ¿qué lista era? No estamos muy de acuerdo, todos los estudiosos no están de acuerdo, pero lo que sí están de acuerdo es que había unos requerimientos para estar puesta en la lista, y la lista habla de la piedad de esta mujer viuda. Y miren la piedad. Que sea puesta en la lista, tenía que ver algo con la edad, y eso se va a referir, vamos a entenderlo después, porque Pablo le va a decir a Timoteo, si la viuda es joven, que se case, Dice, 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, eso significa, como lo habíamos visto anteriormente en Timoteo mismo, eso significa que haya sido fiel a su esposo, que haya sido devota a su esposa. No significa que ella solamente tuvo un marido en la vida, ¿ok? Un marido en la vida y eso no, porque pudieron haber pasado cosas, el hombre quizás murió y ella se volvió a casar,
pues guardando lo que Dios establece, ¿no? Pero nunca piensen que es que, no, que ella o se divorció por alguna razón. Yo creo que hay razones válidas para eso. Es algo extraño, es algo extraordinario, no extraño, extraordinario. No es lo que común debe pasar, pero sí hay campo para que una mujer o un hombre se pueda divorciar, especialmente cuando se habla de la infidelidad. Eso es otro tema. Pero tuvo que ser una esposa de un solo marido, devota a su esposo, para el bien de su esposo. Versículo 10 dice que tenga testimonio ¿de qué? De buenas obras. Buenas obras, mis hermanos. Si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado otra vez a toda buena obra. Fíjense que dice, se ha consagrado a toda buena obra. Cualquiera sea esta lista, bien sea la lista de las viudas a las cuales se les va a ayudar monetariamente y financieramente, o bien sea la lista de unas viudas que van a tener un servicio especial en la iglesia. No estamos seguros, pero eso no es lo importante. Lo importante es que estas viudas eran mujeres piadosas. El versículo 11 dice, pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, ¿verdad? Porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación. Dice, por haber abandonado la promesa anterior. ¿Por qué incurren en condenación? Ojo aquí. Lea el texto con cuidado y me dice, ¿por qué incurren en condenación? ¿Ah? Porque han abandonado su promesa anterior. No es porque se quieran casar. Deben tener cuidado con eso. No es porque la viuda se quiera casar, sino porque han abandonado su promesa anterior. Y ahí, ¿cuál es esa promesa anterior? No sabemos bien cuál es la promesa anterior. Al parecer, estas mujeres que habían querido ponerse en la lista, prometían dedicarse su vida completamente al servicio del Señor. Aparentemente, yo no voy a meter mis manos en la candela por eso, ¿ok? Pero habría que estudiar muchísimo, y aun cuando se estudie muchísimo no se tiene con certeza, porque la Biblia no lo dice, qué era esa promesa que ellas hicieron. Pero Pablo les dice, no metas a las mujeres jóvenes, porque después abandonan la promesa que hicieron. El versículo 13 dice, y además aprenden a estar ociosas y yendo de casa en casa, y no solo son ociosas, sino que también charlatanas, entremetidas, hablando de las cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes, ¿qué cosa? Se casen. Ese es para la mayoría de las personas que se casen. Eso es muy bueno. La mayoría de las personas se deberían casar. La mayoría, no todas, pero la mayoría. Y les dice que se casen. ¿Y después qué le dice? Que tengan hijos. Cuando una persona se casa, debe querer tener hijos. Si hay una muchacha que te gusta, una de las primeras preguntas que debes hacer, ¿cuál es tu posición con respecto a hijos? No, yo no quiero muchacho. No. Yo a vivir mi vida como yo la quiero vivir, pero muchacho yo no quiero, para estarlo cuidando, no señor, ojo, no te cases con esa muchacha, no te cases con esa, no te cases con esa. Cuando a mí me querían casar, ¿verdad? Porque yo estaba bien joven, más de lo que estoy ahorita, pero a mí me querían casar, siempre me querían casar, y lo facilito, mis hermanos, de hacerlo para que ya dejaran el fastidio, metiéndome algunas mujeres por los ojos. ¿Saben qué era? Bueno, qué bueno. Yo le decía, tú tenés que preguntarle si le va a confiar el vientre a Dios. ¿Y qué significa eso? Que tener hijo. Vaya, le pregunta y después viene para atrás. Pues, por supuesto, el 99.9 de las mujeres va a decir no.
¿Está loco? ¿Verdad? Uno y quizás, ¿verdad? Y dos, si es que, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, cuando yo me casé, claro, eso yo se lo decía a esa persona para que dejaran el fastidio, así me los quité, porque en cierta forma era verdad, es cierto, porque yo quería tener, desde que yo me casé, desde que yo estaba en la universidad, yo quería tener por lo menos 4 hijos, ¿verdad? Por lo menos 4, y no todas las mujeres están dispuestas a tener 4 chihuines, no todas, entonces yo tenía que hacer mi selección. Entonces era fácil sacarse a esa, cuando esa gente querían meterme a alguna mujer por los ojos, yo decía, pregúntale por favor, y regresar, y nunca regresaban. Entonces buenísimo, porque así me las quitaba de encima. Y no estaba mintiendo, era verdad. Entonces, si hay una muchacha que te gusta, y estás pensando, dile a una de las hermanas que le pregunte qué piensa de ser madre, si le gusta eso. Porque si no le gusta, no te cases con esa. Con esa, si no te cases. Dice que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Pregunto, ojo, ¿por qué una mujer puede dar ocasión de reproche al adversario? Que puede ser Satanás o el enemigo. ¿Por qué? Como una mujer, dice, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. La pregunta es, ¿cómo podría una mujer dar ocasión de reproche al adversario? Es decir, que el adversario acuse a esta mujer. ¿Cómo? Descuidando su casa, su familia, ¿verdad? Porque para Dios, ¿cuál es el primer ministerio de una mujer? ¿Ah? Su casa. Mis hermanos, eso es algo que en esta sociedad es patas para arriba, ¿verdad? Vemos en las películas, en las series, en las novelas. ¿Qué cosa? Que las mujeres abandonan lo que es precioso para Dios, lo que es hermoso para Dios. ¿Y qué es hermoso para Dios? Lo vemos aquí, que una mujer tenga hijos, que cuide su casa, que sea una mujer de su casa, no una mujer no de su casa. Hay un libro que lo tenemos en la biblioteca que se llama Mujeres Piadosas. Se los recomiendo. Solo quieren leer parte de la introducción. Escuche, ponga oído, ponga cuidado. Dice así: los niños varones prosperan cuando cuentan con el amor y la guía de un padre dedicado. Los muchachos necesitan que su papá sea un modelo de piedad y también de masculinidad, y que les enseñe las habilidades necesarias para llegar a la madurez como hombre. Ya se han escrito muchos libros para animar a los papás que asuman esas responsabilidades y que sean el ejemplo que sus hijos necesitan, dice el autor. Todo esto está muy bien, pero con toda la atención que se le ha dado a la relación de un padre con su hijo, me temo que hemos prestado muy poca a la de la madre y su hijo. La madre y su hijo. Esta relación también es importante y de un valor singular. Tristemente, casi siempre la abordamos con sospecha, como si la cercanía entre un muchacho y su madre fuera indicadora de feminidad, o tal vez incluso de una homosexualidad latente. No te tanto con la mamá. Te tiene que estar con el papá, macho. Le enseñe cosas de macho, decimos en nuestra sociedad. Cosa que es verdad. Pero dice, ¿son afeminados o algo peor? Se piensa que si un muchacho está apegado con su madre, será débil y no fuerte. Sin embargo, nos sorprenderá ver cuántos de nuestros héroes cristianos fueron formados por la dedicación y la piedad de su madre.
Aunque hayan tenido un padre presente, dedicado y fiel, ellos insisten en que su principal influencia espiritual fue su madre. Oído, madres. Uno de los predicadores más grandes de la historia decía con afecto: estoy seguro de que mi infancia, ninguna enseñanza causó tanta impresión en mi mente como la instrucción de mi madre. Y uno de los evangelizadores con mayor compromiso dijo: en cuanto al cristianismo, aprendí más de mi madre que de todos los teólogos de Inglaterra. Un teólogo muy eminente declaró y dijo: ante Dios, mi hermano y yo le debemos absolutamente todo a nuestra madre. Un gran defensor de la fe escribió sobre un momento abrumador en que fue acosado por la duda, y luego relata cómo encontró la salida. Y dice así: mi madre me habló en esas horas oscuras, cuando la lámpara se apagaba, cuando pensé que la fe se había extinguido y que mi alma había naufragado. Me decía mi madre: Cristo nos sujeta más fuertes a nosotros de lo que nosotros nos sujetamos a Él. Mis hermanos, la historia nos habla de mujeres cuyo amor por la Biblia formó a sus expositores más prominentes de la antigüedad, y mujeres cuya oración incesante condujo hacia tan esperada salvación de sus hijos descarriados. Nos habla de mujeres que fueron grandes teólogas. Las mujeres deben aprender teología. Las mujeres deben prepararse, deben ser estudiosas, deben leer bastante. Dice aquí, nos habla de mujeres que fueron grandes teólogas por derecho propio, aunque sus únicos alumnos hayan sido sus propios hijos. No estaban en la universidad, no estaban en el seminario, no estaban en aquello donde le van a dar un diploma así grandísimo como nos gusta a nosotros y con cosas de oro que brillan, ¿verdad? Y no estaban para ponerle una cosita, ¿cómo se llama eso? Que le ponen una batola. ¿Y cómo? ¿Cómo? Birrete, ni con birrete. Sus únicos estudiantes eran sus propios hijos. Pero eran teólogas por derecho propio. Eso significa, ellas quisieron aprender de la palabra del Señor. Bueno, está buenísimo este libro. Está buenísimo. Mujeres piadosas. La indicación es que estas mujeres eran mujeres piadosas de su casa. Hoy en día, lamentablemente, la sociedad nos está llamando a totalmente lo contrario. Cada película, cada serie que tú miras, cada persona que es influyente en YouTube, estoy hablando de mujeres, su intención es de superación profesional, de ganar el mismo sueldo que ganan los hombres y de buscar una igualdad para las mujeres, porque no hay límite. No hay límite. Escuché anoche. El que tenga oído, oiga con cuidado lo que estoy diciendo. No hay límite. Si hay límite, la palabra de Dios enseña que hay un límite. Porque la mujer tiene ciertos roles y el hombre tiene otros roles. No somos igual. Somos igual en valor. Somos igual en dignidad. Somos iguales, es cierto. Pero la mujer no puede querer hacer lo mismo que el hombre hace. Y muchas veces puede hacerlo, me refiero, hay mujeres que tienen ese empuje, puede hacerlo, pero la pregunta que te tienes que hacer es, ¿eso tiene la bendición de Dios? Porque eso es lo importante, ¿verdad? ¿Tiene eso la bendición de Dios sobre ti como mujer? Sí hay límite.
Sí hay límite. ¿Y sabes quién pone el límite? La palabra de Dios. Hay límite. Anteriormente las mujeres estuvieron rezagadas. Las mujeres no podían estudiar, ¿verdad? Las mujeres se les consideraba un ser inferior. Pero en la actualidad, en la mayoría de los lugares del mundo no es así. Algunos sí existen, ¿verdad? Algunos sí existen, ustedes los pueden buscar. Pero en la mayoría de los lugares, una mujer tiene los mismos derechos que un hombre. Pero ¿qué ha ocurrido con el feminismo? ¿Qué ha ocurrido con el feminismo? Ahora el feminismo no es, déjame ir a la universidad o yo quiero estudiar. Porque al principio era como que, bueno, yo quiero estudiar, yo tengo una mente inteligente. Dios le dio una mente inteligente a las mujeres. Yo admiro a las mujeres. Y ustedes saben que la mujer que yo más admiro es mi mamá. Ella fue la que tuvo más influencia espiritual en mi vida. Ustedes lo saben, yo se lo he contado varias veces de mi vida. ¿Mi mamá pasó el 6º grado? No estoy seguro, creo que no. Creo que no. Pero era una mujer que amaba la palabra de Dios y que me instruyó a mí en la palabra de Dios más que mi papá. Más que mi papá. No es que las mujeres no sean capaces intelectualmente, muy inteligentes, y las mujeres deben estudiar teología, deben prepararse. Pero ¿cuál es ese propósito de prepararte? ¿De ser el presidente de una compañía? ¿De ser la presidenta de... ¿Cuáles son las aspiraciones de tu vida? Hombres, nosotros debemos preparar a nuestras hijas para esto. El mundo les está diciendo, esto es lo que vale. ¿Qué dice la palabra lo que vale? Un versículo muy importante para mí, porque todas las mujeres de mi familia son bellas, ¿verdad? Proverbios 31, 30 dice, engañosa es la gracia y vana es la belleza. Oído, preste atención, el que tenga oído que oiga. Engañosa es la gracia y vana es la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada, dice la palabra de Dios. En mi tierra natal, Venezuela, las niñas son preparadas desde muy pequeñas, para algo que para la sociedad es lo máximo. Esas niñas sueñan con ir a un concurso de belleza desde los 5 años, 7 años. Venezuela es el país es el segundo país, el primero es los Estados Unidos, pero Venezuela es reconocido internacionalmente por la cantidad de mujeres hermosas y de ganadoras en concursos. Lo pueden buscar. Todo el mundo conoce a Venezuela. ¿Por qué? Por ese historial que tiene de las mujeres más hermosas del universo. Y desde pequeñas, a las niñas se les prepara, porque el sueño más grande de ellas es participar y ser ganadoras de esto. Pero la palabra de Dios dice, engañosa es la gracia y vana es la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y la pregunta es, ¿cómo tú estás preparando a tu hija? Como yo estoy preparando a mis hijas. Tengo 4, tengo bastantes. ¿Cómo las estoy preparando?
¿Cuál es el rol que yo quiero que ellas tengan en su vida? Quiero que ellas sean teólogas. Quiero que conozcan la Biblia muy bien. Y por eso me dedico a discipularlas. Y como ustedes también se dedican a discipularlas. ¿Cuándo? En ese tiempo en el cual le enseñan la Biblia a sus hijos. También a los varones, por supuesto. Pero la dedicación que nosotros le damos, ¿cuánto es? ¿O las estamos preparando? ¿Para qué cosa? ¿Para que delante de la sociedad ellas no tengan límites? ¿Porque no hay límite? ¿Para eso las estamos preparando? ¿O las vamos a preparar a lo que dice la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios da límite y da roles. Nadie le pregunta a una mujer, ¿cómo está tu casa? Le preguntan, ¿cómo está tu profesión? ¿Cómo está tu salario? ¿Cómo está tu posición en la vida social? Y son admiradas por los puestos grandes que tengan, pero pocas mujeres son admiradas porque su casa es una casa piadosa. La mujer define el tono y el ambiente de una casa. Yo sé que el hombre es el líder, eso es cierto, pero la mujer define como buena administradora de su casa, define el tono de su hogar y de su familia. ¿Cómo estamos nosotros preparando a nuestras hijas y a nuestros niños también? ¿Cómo le estamos preparando? ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que queremos con ellos? ¿Qué cosas estamos poniendo en la mente de nuestras niñas? ¿Que sean como hacen en Venezuela? No, gracias. No, gracias. No, Señor. Estamos poniendo en nuestra mente que hagan, que vivan que sigan su corazón. ¿Por qué? Porque no hay límite. Eso es lo que dice la sociedad. No hay límite. Sí hay límite, de acuerdo a la palabra del Señor. Quiero dejarlos con esta historia, porque esta verdad que estamos hablando aquí refleja esta historia. Esta historia la escribió un predicador escocés que se llama Ian Maclaren, sobre una mujer de su iglesia. Mientras hablaban, la mujer empezó a limpiarse los ojos con la esquina de su delantal. Así que Maclaren, el predicador escocés, le dijo, ¿qué te preocupa? Oh, dijo ella, a veces siento que he hecho tan poco y cuando pienso en eso me pesa el corazón porque realmente he hecho tan poco por el Señor Jesús. Cuando yo era pequeña, el Señor habló a mi corazón y me rendí a Él y quería vivir para Él. ¿Cuánto quería vivir para Él? Pero siento que no he hecho nada. Entonces el predicador le preguntó, ¿qué has hecho con tu vida? Oh, nada, dijo ella. Simplemente nada. Mira, he lavado los platos, cocinado 3 veces al día, cuidado de mis hijos, lampaseado el suelo, remendado la ropa, ya sabes, todo lo que hace una madre. Y eso es todo lo que yo he hecho. Maclaren se recostó en su silla y le preguntó, ¿dónde están tus hijos? Ella dijo, bueno, usted los recuerda que les puse a todos los nombres de los evangelios. Uno se llama Mateo, otro se llama Marcos, otro se llama Lucas y el otro Juan. Los conoces y ya sabes dónde está Marcos. Usted mismo lo ayudó para ser predicador y se fue a la China. Ha aprendido el idioma y ahora es capaz de ministrar a la gente en el nombre del Señor. Maclaren le preguntó, ¿y dónde está Lucas? Bueno, usted sabe muy bien dónde, porque usted lo envió.
Y recibí una carta de él el otro día. Está en África. Y dice que ha estallado un avivamiento en la estación misionera donde él está. ¿Y Mateo? Le preguntó el Señor. Está con su hermano en China y trabajan juntos. Y Juan, que tiene 19 años, vino anoche a decirme que Dios ha puesto a África en su corazón. Me dijo, me voy para África. Pero no te preocupes, madre, porque el Señor me ha mostrado que debo quedarme contigo hasta que te vayas a la gloria celestial. Y entonces me iré. McLaren, el predicador, miró a aquella santa anciana y le dijo, ¿dices que tu vida ha sido un desprecio y que no has hecho nada? Sí, no he hecho nada. Has estado cocinando, has estado limpiando, has estado lavando, cuidando de tus hijos. Pero ¿sabes qué? Me gustaría ver la recompensa que recibirás cuando llegues a la gloria celestial. Vamos a orar. Señor eterno, Padre, yo te ruego, Señor, que a mis hermanas les des un corazón dedicado a ti y lo que en realidad significa estar dedicado a ti, Dios. Que mis hermanas sean teólogas, instruyendo a sus hijos, para que estos hombres, Dios, y mujeres hagan lo que tienen que hacer. Que veamos, Señor, nosotros como iglesia, lo hermoso, lo valuable que es delante de Dios el rol de la mujer. Y no que no lo veamos, Dios, que no lo veamos como el mundo lo ve, donde la mujer es llamada a hacer cosas que no tiene que estar haciendo y que tú no le das valor, sino que realmente nos concentremos, Señor, en lo que tú das y lo que es valioso para ti, aunque el mundo nos grite que es otra cosa, pero que valoremos las cosas como tú las valoras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.